Chinda teibo mapuchengen takuivi kapal memo tei tagachipui tailaka nabai mapumu elelngi kewen elelngi kom pe mamu kom elelngi tei chungechi lenta mapu y kom afkento tankai tagachem ileka nabalu vimu ten chingan tenmu Ita yene puin tuam elelngi kom tei kewen tei ngilipol kom tei pudamal kom elel puin ita inatuni tua petu oinen tlei mapudun. Mama yeah, mama yeah, mama yeah, mama yeah. Mama yeah, mama yeah, mama yeah, mama yeah. Kinyenge tan me wenukunu me yang kapu wentru we. Kinyenge tan me wenukunu me yang kapu wentru we. We you, we you. En castellano significa Quinquén, un lugar de refugio. Donde se refugian lo antepasado cuando venían los malones, cuando venían a matar los pehuenches. Y eso por eso le dicen, hoy día está transformado en Quinquén. Acá nosotros cuando viene el invierno malo, tenemos casi medio año acá nieve. Son 5 o 6 meses tenemos nieve acá. Pero eso para nosotros no es novedad porque nosotros somos nacidos y criados. Y nosotros, la clima es nuestra. ¿Hostería o...? Hostería. Buenos días, Central. ¿Sabe que queríamos pedirle un favor? Si usted puede preguntar, ¿acaso qué hora van a venir los niños del liceo? Del liceo porque viene una niña que está recién salida del hospital para ir a encontrarlos. ¿Qué hora estarían llegando acá en Quinquén? Por favor, preguntar en el colegio. Cambio. ¿Me puede repetir, por favor? Cambio. Que le hiciera gran favor de preguntar en el colegio qué hora salen los niños con destino a Quinquén. Cambio. Que no se entiende bien, se corta la comunicación. Cambio y fuera. ¿Qué escuela particular? ¿Es del liceo? De la escuela al liceo. Cambio. Marcela. Tienen que esperarlos en la capilla. Salen a la 1:30 de aquí de Lonquimay, cambio. Capilla Pitrancho. Ya, gracias, recibido. Cambio fuera. Ya, chico. Oh, hola, Vi. Hola. ¿Cómo está? Bien, man. Alentadito. ¿Tanto tiempo? ¿Cómo está? Pásame adelante. Gracias. Oh, ¿me qué? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Bien? Sí. ¿Dónde me siento? Juan cumple. Juan cumple. Oh, gracias. Yo tengo una camioneta. Piñones. Vamos a elegir piñones más cocidos.
Este. Nanti mau bimitel kamu. Aha, miaben. Kalau lagi, Kalau lagi, dari dia hui. dah dia kau ulangi nama. Ulangi payun nama. Lagi payun. Sudah. Nanti ke wasali wasado muni. Masa aku malam ya. Ma preocupado em begini. Main, bisa si mau tu begini. Kalau begini sih. Nanti kau ini tak jauh aku lu ya sahaja. David cuma. Pero Tu Balayo. linterna mu jamu nada. 2 kali con escopeta y 2 linternas. Voy a dar bajo el manico. Y lenta, si no quise tener el aire, porque voy a estar bien, porque quiero pillarlo. Mamancito. Yes. Cuch. Aquí nosotros en el invierno, el día se lo pasa volado aquí, y además los días cortos, ni sabemos cómo pasa el día aquí. Y muchos dicen que nosotros, que aquí cuando nieva, aquí ustedes no tienen qué hacer, dicen no, es mentira porque uno la sufre aquí carne propia. Porque el que tiene animal sufre porque para poder subsistir los animales. Y eso en el verano nosotros los que trabajamos, ya tengo que comprar el forraje y más lo que guardamos, lo que cosechamos. Y más, y la otra garantía que tenemos nosotros, el piñones, es un forraje para los animales igual. El piñón, esta mi vaca, si no tienen pasto, le da un piñón. Y un piñón el forraje, los chanchos igual, caballo igual, con el piñón, la oveja igual. Entonces el piñón es lo fundamental para los pecuenches. Es tanto el alimento para uno y para los animales. Porque nosotros no somos migrantes, no somos españoles, no venimos de otras naciones para decir que lo vayan a despojar las tierras. Y por eso nosotros le insistimos que lo dejaran tranquilo, porque es nuestra tierra. En 1911, la zona del Valle de Quinquén fue rematada y se delimitaron los fundos de Galletué y Quinquén.
1.500 hectáreas de este último son las ocupadas por los Meliñir y reclamadas por la dueña de ambos predios, la sociedad Galletué. La orden de desalojo ya está dictada. La encargada de decidir el inicio es la receptora judicial de Curacautín, y lo hará cuando cuente con los medios logísticos necesarios, como camiones y obreros, para desarmar las 23 viviendas y transportar a los pehuenches a otro sitio. En caso de que los indígenas se resistan, un contingente de carabineros proveniente de las prefecturas de Malleco, Valdivia y Cautín impondrán el orden. La lucha de Quinquén ha sido muy grande bueno, internacionalmente, porque nosotros hubiéramos luchado aquí nacionalmente, que lo habían votado quizás antes, porque nosotros queríamos trasladarlo a ¿cuánto es? Maracaibo. Entonces nosotros dijimos que vivos no vamos a salir, muertos lo sacaron, pero vivos no. Yo tenía 12 años, de cierta forma me acuerdo muy bien cómo fueron, por ejemplo, cómo fue el recibimiento. Estuve ahí también apoyando de alguna forma porque como es una comunidad chica, aquí teníamos que participar niños, adultos, mayores, los abuelos, los tíos, los primos, todos. Bueno, nosotros siempre hemos dicho que no vamos a salir de la tierra, si en cualquier momento que lo digan que tenemos que abandonar, pero la gente está dispuesta de no abandonar su tierra porque es su tierra. ¿Cuántas personas están ahí en este momento? En este momento sumamos alrededor de 150 personas, entre grandes y chicos. Antes que terminara el periodo de la dictadura de Pinochet, se otorgó un permiso especial para las empresas en realidad que querían explotar la araucaria. Gracias al apoyo de las otras comunidades y también las organizaciones para afuera. Y también nosotros agradecemos mucho el Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora, CODEF. Ese fue uno de los puentes para, como ellos también defendían el medio ambiente, así que, y ellos hicieron llegar todo este reclamo internacionalmente. De esa forma la comunidad fue apoyada, como decía mi papá, por CODEF, que es una institución que apoyó firmemente a la comunidad para dar la lucha en realidad por proteger la araucaria, porque la araucaria para nosotros como mapuche pehuenche es el árbol sagrado que en realidad ha alimentado toda una generación de nuestro pueblo con el fruto del piñón. Y que es una obligación que quienes somos servidores públicos tenemos para con esta parte tan importante de nuestro pueblo. Y eso en realidad, bueno, son recuerdos que uno tiene, y recuerdos bastante valorados porque uno valora esta lucha en realidad hoy en día, y que en realidad nos da, sobre todo a la nueva generación, una oportunidad de desarrollo. ¿Le gustó? Sí. Se va a quedar para ustedes, lo tienen que cuidar, ¿ya? Esta es una escuela internada, ¿ya? Contamos con una matrícula de 10 alumnos de primero a quinto básico. Tenemos un transporte rural
que los pasa a recoger todos los lunes en la mañana, los trae y los viene a retirar el viernes después del almuerzo. ¿Qué más? Acá no tenemos conexión ni a celulares, ni mucho menos a internet. Entonces, ese aislamiento también nos hace trabajar mucho en lo que es el autocuidado, porque si llegamos a tener un accidente, llegar de aquí a Lonquimay con algo grave puede significar la vida de un niño. Yo estudié desde los 6 años hasta los 7 años fuera de la comunidad. Fuera de la comunidad. Fue un sufrimiento bastante grande salir de acá, de niño en realidad, estar lejos de la familia en realidad, y regresar a esta comunidad solo para las vacaciones de invierno, vacaciones de verano. La sufrimos harto en realidad, junto con otros primos que viven también en la comunidad. La comunidad Quinquén lograr en realidad construir este colegio en realidad con apoyo no del gobierno, sino que son apoyos de agencias internacionales, que se logró gracias a la lucha de la reivindicación de las tierras acá. Ellos tienen muy claro lo que vale su cultura, lo predominante de la lengua, de los bailes, la comida, la actividad que se hace acá en la comunidad de Quinquén. La escuela es parte del patrimonio cultural de la comunidad. ¿Ya? Esta escuela pertenece a la comunidad y gracias a ellos está acá, y gracias a que la comunidad muchas veces ha peleado, esta escuela sigue en pie, ¿ya? Porque muchas veces se cree que en las escuelas rurales los niños no aprenden, y a veces nos vamos encontrando con que el ministerio o ahora la superintendencia de educación te pone muchos topes, te exige muchas cosas y para todos por igual. ¿Ya? Entonces nos ven a veces que la realidad acá es distinta. Que los chicos puedan estar acá, al lado de su familia y en su entorno, con su gente, es lo que hay que luchar por eso. O sea, ellos necesitan estar acá, impregnarse de eso, porque va a llegar un momento en que igual van a tener que salir, ¿ya? Pero mientras más tiempo los podamos tener acá y mientras más se impregnen de su cultura, más fuerte va a ser el vínculo y mejores frutos vamos a obtener de eso. Como pehuenches nosotros defendimos a muerte esta araucaria, porque el bosque que algo dejó nuestro Señor para los pehuenches, ya que acá a esta altura que estamos nosotros no da ninguna agricultura.
la única agricultura que nosotros tenemos es el bosque. Y hoy en día, de la lucha que ha dado a las comunidades quinquén internacionalmente, gracias a todos los que apoyaron nuestra causa, nuestros peñis que apoyaron nuestra causa, y lo agradecemos mucho. Y hoy en día pasa a ser un monumento natural. Muchos de nuestros hermanos mapuches son perseguidos por los distintos gobiernos que han pasado y que hoy en día en realidad muchos de ellos están encarcelados porque han dado una lucha, la lucha que nosotros en su momento como comunidad también los dimos, y estas comunidades, parte de su familia están sufriendo, o sea, no solamente sufre las comunidades, sino que sufre también el pueblo mapuche. Como mencionaba Joaquín, que también la gente que están sufriendo, los peñis que están presos, ¿cuántos no estarán sufriendo? Pero ellos no han quitado tierra, no han matado nada, sino que ellos solamente defendiendo su territorio, la gente quizás que habla mejor, ya lo llevaron preso y le pusieron hasta sobrenombre a la gente. Entonces eso a nosotros duele porque nosotros pasamos en esa etapa igual. Bueno, yo me vine a vivir a Lonquimay por razones de trabajo. Quisimos en realidad construir nuestra propia fábrica de procesamiento, que es la fábrica de productos Lonquimay. Quinquén en su momento dio un ejemplo de lucha por recuperar la tierra, por proteger la araucaria. Y nosotros como jóvenes también queremos dar una lucha importante de poder recuperar la dignidad que en su momento lo perdimos y que hoy en día está de vuelta. Aquí va a ser simbólico esta fábrica porque es la primera planta de proceso en la comuna que es administrado por familia pehuenche. Entonces somos los primeros en realidad en trabajar, en transformar, en innovar un producto que es nuestro, un producto que en realidad tiene bastante identidad y eso los caracteriza a nosotros. De repente uno en realidad tiene cómo contar esta historia. Entonces valorando, por ejemplo, sobre todo a la familia, a mi papá acá, a mi madre que me acompaña, que han sido el pilar fundamental para el desarrollo en realidad de este emprendimiento familiar en realidad, a la que ellos son parte de este trabajo, toda la familia es parte de este trabajo. Hayang enyema me tengete tu yau peyo penyi pegwen mabu domongan kaya ya
tuyau peyu penyi pegwen mabu domongen kaya ya ya kaya ya ya kaya ya ya kaya ya ya